Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Nos ayudamos, hermanos, los unos a los otros. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Dios es bueno. Dios tiene todo bajo control, ¿verdad que sí? Les decía, hablamos el tema que el Señor puso en nuestro corazón en torno al Espíritu Santo, quien es Dios, y lo vamos a estar hablando en cuanto a unos elementos fundamentales que la Biblia nos habla en cuanto a lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Yo sé que tradicionalmente hoy se celebra Viernes Santo y todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pero yo quiero que usted sepa que el Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. No estamos hablando de algo que procede de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él es conocido y revelado en la Biblia como Dios, revelado como Espíritu Santo. De eso vamos a verlo más adelante. Pero queremos hablar acerca de esto que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando nos preparábamos para este intenso, el Señor me ponía en el corazón que hay muchas dudas y hay quizás muchas cosas que a través del pasar el tiempo y a través de escuchar tanta gente hablar, muchas veces decimos, bueno, en sí, ¿qué es? Y queremos aclarar bíblicamente muchas cosas que tengan que ver en relación al Espíritu Santo. Así sentado puede permanecer, estamos en intenso. Escuche esto. Busca el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. El bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. El capítulo 1, el verso 25 del Evangelio según Juan. Dios es bueno. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Verso 25 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio que de este es el Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, yo quiero, antes de entrar a hablar directamente de lo del Espíritu Santo, quiero detenerme en este versículo que dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es conveniente que lo consideremos hoy, un día que se conmemora lo que es la pasión de Cristo. No vamos a dejar de tocar algo sobre eso, pero no nos vamos a detener ni vamos exclusivamente a hablar de eso. Es conveniente para nosotros poder entender lo que Dios nos va a hablar acerca del Espíritu Santo. Pues es conveniente que consideremos la obra redentora de Dios, la cual es inseparable del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, está envuelto en todo lo que tiene que ver con la obra redentora. El texto dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta frase Juan el Bautista resume la obra más grande de Jesús. Él la resume. Él habla aquí de que él está lidiando con el problema del pecado que aflige la raza humana. Fíjate que él dice, vamos a tomar esta parte, este verso por pedazo. Él dijo: he aquí. Juan dijo esto cuando vio a Jesús que venía a él. Juan lo ve que viene dentro de la multitud, viene hacia él, y Juan lo ve y dice: he ahí, y lo señala. Juan está siendo ahí el predicador que ve primero a Jesús, y luego que él ve a Jesús, él lo señala para que otros lo vean a él. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos también del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo se mueve en el servicio, en lo que se hace, en la prédica, es bien importante que no perdamos de perspectiva lo que es la verdadera dinámica en la predicación. El predicador tiene que ver a Jesús primero. Si el predicador no ve a Jesús primero, no puede ser testigo de Jesús. Si el predicador no está viendo dónde está Jesús, qué es lo que Jesús está haciendo, no puede decirle a los demás: mírenlo ahí. Cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, fue porque Juan lo vio primero y lo señaló para que los demás lo vieran. Eso es lo que está pasando en esta noche. En esta noche Dios me ha dejado ver algo en la Escritura que apunta hacia Jesús, que va dirigido a Jesús, que habla del Espíritu Santo. Y como predicador, yo lo que les estoy diciendo es: mírenlo ahí, Él está aquí en la Escritura, está revelado, está presente, es real en la vida nuestra y en esta reunión, en este sitio. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Ahora, Juan usa esta expresión: el Cordero de Dios. El Cordero. Juan usó la expresión del Cordero porque lo que estaban oyendo allí, muchos de ellos sabían lo que se representa el Cordero en el sacrificio. En el Antiguo Testamento, muchas veces los sacrificios eran representados con cordero. El cordero es el animal sacrificado. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de los primeros hombres cuando pecaron, Adán y Eva. Desde el huerto del Edén vemos cómo Dios está usando el sacrificio del cordero para tratar con el pecado del hombre. El cordero inmolado es antes de la fundación del mundo. Significa que el Cristo, el Hijo, en la Trinidad ya estaba asignado, ya estaba predeterminado, preordenado, como dijo el apóstol Pedro, a ser el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es el cordero el que el mismo Dios le proveyó a Abraham para que hiciera el sacrificio en vez de Isaac. Fue el cordero el que sirvió para poder poner su sangre en los dinteles de la puerta en Egipto, cuando el pueblo estaba esclavo y las plagas no lo tocaran. Por eso Juan está diciendo el cordero. Todos estos judíos saben de quién él está hablando.
Es el cordero el que era el sacrificio por la culpa de los sacrificios, de acuerdo a la ley sacerdotal levítica. Era el cordero de Isaías para el matadero, el que iba a ser esquilado cuando Isaías vio aquella visión y aquella profecía que Dios le dio. Cada uno de estos corderos que vemos en el Antiguo Testamento morir cumplieron su rol y cumplieron su propósito. De igual manera hizo eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo de la gloria. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, Él también dice, el que quita, en el sentido del original de esa palabra, lo que está hablando es de que no solamente lo quita como que lo arrebata, sino que lo carga y Él lo lleva sobre uno. Él lo lleva. Él es el que lleva el pecado para llevarlo sobre sí mismo. Él se tomó tu culpa y la mía y se la echó Él. La tomó para poder quitar de nosotros ese peso, esa penumbra y esa condenación. Y fíjate que Juan no dice los pecados, dice el pecado. Porque quizá usted y yo diríamos, pero yo no peco una sola vez, yo peco muchas veces. ¿Y por qué Él dice el pecado? Él no lo habla en plural, lo habla en singular. Porque Él está hablando de lo que condenó y culpó toda la raza humana, ese pecado universal y completo. Cristo es el único que tiene el poder para tomar eso sobre Él. Y ya lo hizo, siendo Él el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fíjate que dice el mundo. Eso significa que el sacrificio de este cordero que Juan está señalando tiene la capacidad de perdonar todo pecado y purificar a todo pecador. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, yo quiero, después de ver que entendamos eso y poner eso en perspectiva en cuanto a lo que hoy se está conmemorando, que es la pasión del Señor. Ese cordero que Juan señaló, años después fue al Monte Calvario y allí fue clavado, luego de haber sido torturado, y cargó el pecado tuyo y mío allí. Una vez Él hace eso con nosotros, entonces Él procede a bautizarnos con el Espíritu Santo. Nadie puede ser bautizado con el Espíritu Santo si primero Cristo no le salva. El Espíritu Santo no es meramente una experiencia. El Espíritu Santo es una condición en la vida de una persona regenerada. Muchos buscan el Espíritu Santo como una experiencia. Quiero una experiencia con el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser, que ya hemos sido, pero el que no, necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y vamos a ver en esta noche de qué se trata eso y cómo es eso, para que eso sea una condición y no una mera experiencia. Porque cuando se vuelve nada más que experimental, o sea, de experiencia, lo que ocurre es que la vamos a querer una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y se nos olvida que ya el bautismo está. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué significa el bautismo? Y escuche cómo está escrito: con el Espíritu Santo. Porque hasta de la manera que lo decimos incorrectamente. No es el bautismo en el Espíritu, es el bautismo con el Espíritu, porque el Espíritu es una persona. El Espíritu no es algo que emana de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona, y es una persona totalmente, eternamente divina. El Espíritu Santo es Dios mismo, revelado y manifestado en esa persona, quien Él la reveló como el Espíritu Santo. Fíjate que al Padre se le da nombre, Él tiene muchos nombres: el Shaddai, el Elohim, el Roy, Jireh, Jehová. El Hijo tiene muchos hijos: el Mesías, el Cristo, muchos nombres. El Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Eterno, el Alfa, el Omega. Pero el Espíritu Santo es Espíritu Santo.
Es el único que tiene nombre y apellido. Espíritu Santo. Y eso es lo que tiende mucha gente a veces perder de perspectiva. El Espíritu Santo es Dios revelado con ese nombre y haciendo unas funciones que nunca las dejó de hacer. Porque desde Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba allí cuando se creó. Él no vino después. Mañana y pasado mañana hablaremos de cuando Él vino y se manifestó. Pero hoy vamos a hablar del bautismo de Él. Donde esto en el Nuevo Testamento es que lo vemos. Y lo vemos en un río en Betábara, dicho por Juan el Bautista, que era el que fue asignado para que precisamente preparara a la gente para la venida de aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, el Cristo de la gloria. Ahora, ¿qué significa el bautismo con el Espíritu Santo? Lo primero es que el Espíritu Santo viene a través de Jesús. Escucha, viene a través de Jesús. Significa que de ahora en adelante, ahora que Dios ha venido en carne, que fue manifestado en carne en la persona de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo vendrá a las personas por medio de Él y únicamente por Él es el único que lo puede hacer. Fíjate que Juan decía: yo los bautizo con agua, el que viene después de mí es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Fíjate cómo Juan dijo: hay uno solo que es el que puede hacer eso, Jesucristo. Fíjate lo inseparable. Pasa que tendemos a entender que el Espíritu Santo es algo que sale de Dios. El Espíritu Santo solo Él mismo lo puede suministrar. Pero Dios, que es un Dios perfecto y ordenado en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, funciona de una manera inseparable, singular, indivisible, perfectamente, para que nosotros podamos entender lo que Él está haciendo. Él ha hecho eso por amor a nosotros, no para confundirnos, sino para que lo comprendamos. Lo otro es que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, se dejó ver de manera visible. Mira la misericordia de Dios. Esto es Dios haciendo esto para nosotros los hombres. Vino sobre Jesús, permaneció sobre Jesús, y por tanto es Jesús quien da el Espíritu Santo. Porque Juan dijo: el que me llamó me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanezca. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué esto era importante? Porque no es antes que el Señor resucita y asciende y viene el Espíritu Santo y se manifiesta, que mora en nosotros. Antes de que eso ocurriera, el Espíritu Santo venía sobre la gente. Pero Él venía, los usaba y los dejaba. Y no es que los dejaba abandonados, pero la manifestación del Espíritu cesaba hasta que Dios volviera a hacerlo. Por eso esa palabra permanece sobre Él era importante. Porque sobre Él no iba a venir y irse. Sobre Él vino y se queda. Porque es el mismo, es la esencia de Él. Lo único que se manifiesta en forma de paloma para que uno lo pueda ver, porque ¿quién ve eso? Estos ojos no pueden ver algo tan sublime. Entonces, desciende como paloma, en forma de paloma, sobre Él y permanece sobre Él. Ya Él no está sobre ti, ya Él no está sobre mí, ya Él mora dentro de ti y de mí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque aquí estamos hablando antes que eso ocurriera. Pero le estoy trayendo esto del bautismo desde su raíz. Jesús será el medio por el cual cualquiera recibirá el Espíritu. Cualquier obra de salvación que el Espíritu Santo haga, la hace por la causa de Jesús y con Jesús y en Jesús, porque es el mismo. No se separa. El Espíritu Santo
nos convence de nuestro pecado, de justicia, que es Cristo, y de juicio, lo hace el Espíritu Santo. Ese redarguir que Él hace en nosotros nos lleva y nos apunta y nos dirige a Jesucristo. Esa obra de arrepentimiento es Dios el Padre produciendo en nosotros por el Espíritu para llevarnos a Jesucristo. Esto es inseparable. Todo lo está haciendo Dios de una manera única y especial. Ahora escuche bien, el Espíritu Santo no fluye como un fluido de agua o como un viento a través del mundo despegado de Jesús. Él no trabaja independiente. Hay mucha gente que pretende y ora y clama y busca y adora de una manera incorrecta. Lo que pretende es que el Espíritu Santo trabaje independiente de Jesucristo. Y no puede, porque Dios no se puede dividir. Dios es uno. Dios dijo en el Deuteronomio: yo Jehová soy uno y no hay dioses al lado mío. Quítese eso de la mente que está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y son tres. No. Quítese de la mente ese monstruo que muchas veces le han pintado que es un Dios con tres cabezas. Eso es un dragón. Eso es un monstruo. Nuestro Dios no es un monstruo. No es un cuerpo con tres cabezas. Nuestro Dios, ¿saben lo que pasa? Que nosotros no tenemos a quién compararlo. Por eso ahorita cantábamos: nada se compara. Tú eres digno. Lo único que podemos hacer es reconocer sus atributos. Tú eres digno, poderoso, tú eres único. Porque no hay a quien compararlo. Por eso cada ídolo, cada Dios que se adora, cada estatua, cada cosa creada que Dios ha creado, Dios lo llama idolatría y lo abomina. Porque no hay comparación, no hay un punto de partida. Él es eterno, alfa, omega, el de siempre. Juan el Bautista aquí lo dice. Él dice: el que viene, que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, es antes que yo, porque es primero que yo. Y cuando tú miras el asunto de Juan el Bautista y Jesús, cuando estaban en los vientres de sus mamás, Juan el Bautista es mayor que Jesús por edad cronológica, 6 meses. Elizabeth cayó embarazada antes que María. Cuando María fue a ver a Elizabeth, que chocaron las panzas, Juan el Bautista fue el que brincó en la panza, no fue Jesús. Desde que estaba en el vientre, el que chocara con esa preñá, candela. Entonces Elizabeth, ahí fue que le dijo: bienaventurada tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Porque cuando tocaste mi vientre, el ser dentro de mí saltó. Ese que saltó fue Juan el Bautista. Quien asignó que Juan el Bautista estaba autorizado fue Jesús antes de haber nacido. Mi alma alaba a Dios. Oiga eso. Fíjate si el Espíritu Santo es inseparable de él, aún gestando en un vientre, en una matriz de una mujer. Y 6 meses menor en gestación. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista dice: el que bautiza con el Espíritu Santo es mayor que yo, cuando el mayor cronológicamente es él? Porque él dice, Juan tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, es Dios, y es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos lo alaban y lo adoran? Ahora, ¿qué otro aspecto fundamental tenemos que entender acerca del bautismo del Espíritu Santo? Sabiendo ya que es de Jesús que emana, y vimos cómo esto funciona aún desde antes de él nacer, humanamente hablando, estaba en el vientre. Cómo Juan el Bautista experimentó eso, la madre de Juan, experimentaron eso. Eso puso a Juan y le dio a Juan una condición de vida muy diferente, muy peculiar. Porque tú sabes que de Juan el Bautista se habla desde que estaba en el vientre de la mamá
Y no se oye más de él hasta que sale un río bautizando. Y tú dices, bueno, pero eso no pasó un día para otro. Pasaron años. No se sabe cuántos años tenía Juan. Tenía que ser cerca de la edad de Cristo, porque según los estudiosos dicen que él era 6 meses aproximadamente antes de Cristo. Y según los estudiosos creen que Cristo se bautiza como a los 30 años. Pues Juan tenía que estar como en 30 y medio, 31 años por ahí. Era un hombre relativamente joven, pero son 30 años. ¿Dónde estaba Juan? ¿Cómo vivía Juan? Pues la Biblia, cuando vuelve y aparece la persona de Juan el Bautista, dice que él vivía en el desierto. Dice que él vestía ropa rústica de cabra y ropa de pelaje de camello. Y dice que él comía langosta, estos insectos, con miel silvestre. O sea, este hombre tenía una vida diferente. Significa que el que es tocado, bautizado con el Espíritu Santo, tiene que vivir diferente. Usted dirá, pastor, yo me tengo que ir para un desierto y vestirme de ropa de cabra nada más y ponerme sandalias y vivir. Y no es eso. Lo que estamos hablando es que él como profeta, y siendo el último de los profetas en el oficio profético, porque el último profeta es él, porque Cristo lo dijo, los profetas son hasta Juan, y dijo, y de los de nacidos de mujer no ha habido profeta como Juan, porque Juan nació siendo habido tocado por el Espíritu. Oiga eso. Ay, mi alma alaba a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Jesucristo? Juan, cuando está y sale a la escena su vida de profeta, gloria al Señor, sale con este estilo de vida bien peculiar. Pero tú dirás, ¿solo un estilo de vida así es característico de uno que ha sido lleno del Espíritu? No. Juan el Bautista fue el profeta que sabía y tenía bien claro quién él no era y que él no sabía. En cambio, a muchos pseudoprofetas de estos años que creen que todo lo saben, Juan el Bautista es el profeta que no sabía. Juan el Bautista fue el profeta que decía mucho no. Él dijo, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no. ¿Eres tú Elías? Él era profeta, venía de la escuela profética de Elías, porque Elías fue de los profetas, el de la escuela de los profetas, y él le dijo, no. ¿Por qué los judíos podían decir eres tú Elías? Porque ellos sabían la historia. Elías fue traspuesto sin ver muerte. Y cuando ellos veían un hombre que Dios usaba poderosamente, decían, esto fue que Elías volvió. Pero como saben que Elías no murió, por eso le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él decía, yo no soy Elías. ¿Tú eres Jeremías o alguno de los profetas? Él dijo, no. Yo soy la voz que clama en el desierto. Pero con eso él lo acompañó diciendo, yo no soy digno de desatarle los sandalias. Y quiero detenerme ahí en ese punto de no soy digno de desatarle la sandalia, porque lo que Juan está diciendo con eso es lo siguiente: en la cultura judía donde había esclavitud, cuando el amo del esclavo llegaba de donde viniera, lo más bajo que se podía hacer en la casa, hecho por un esclavo, era con los pies sucios, antes de lavarse los pies, desatarle el calzado al amo. Los esclavos tenían que hincar, arrodillarse, y como tuvieran esos pies, esas sandalias, se gustaba fango de donde fuera, hubiera caminado por encima de excremento de caballo, de vaca, de camello, de lo que sea, el esclavo tenía que desatar eso antes de que se lavaran los pies. Era lo más bajo. Juan el Bautista dice, yo no soy digno
ni de quitarle la sandalia, que es lo más bajo que puede ocurrir. Él dijo, ni de eso yo soy digno. Ese nivel de entendimiento, de un autorreconocimiento de quién es, de qué él no es, de cuán digno él es o no, lo hace la obra del Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo no es una mera experiencia que el que la recibe se infla, se enorgullece, se pavonea, lo exhibe. El Espíritu Santo, una de las características primordiales que da es que hace entender a uno el lugar que uno tiene y la humillación que se debe tener delante del Señor. La humillación que se tiene que tener delante del Señor. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo hace lo siguiente. Esto es intenso, tranquilo, que no. Antes de que Jesús te salve y el Espíritu Santo te haya bautizado, así todos nosotros estábamos. Esto es el trono de nuestra vida. Y nosotros éramos el que nos sentábamos en ese trono. Desde aquí, a nuestro antojo, voluntad y deseo, pensamiento bueno o malo, mandamos, queremos, decimos, no decimos, como se nos diera la real gana. Esta es mi vida, este es mi trono. No me llega hasta ahí, y tiramos rayas invisibles. Tú hasta aquí, tú hasta allá, no, tú te me sientas aquí. Si me gusta, siéntate aquí, si no me gusta, allá. Este es el trono. En esta condición de soberbia, de rebeldía, de orgullo, el Espíritu Santo nos hace ver en este trono cuán mal estábamos, cuán infelices, cuán desaventurados, cuán perdidos, cuán culpables, cuán lejos estábamos del que realmente tiene un trono. Estando en esta dureza, Él trata con nosotros. Nos lleva a Jesús. Entonces Jesús, ven acá Juan, tú te pareces a Jesús, pero con el pelo corto. Ven acá. Entonces, ven acá. Ahí, tiene barba también, siéntate ahí. Entonces llega Jesús y ahora es el que se sienta en el trono de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Mira lo que nosotros hacemos. Nos quedamos al lado de Él. Porque Él es el Señor. Señor no es un título de cortesía, como usted le dice a un señor, un caballero señor. Señor es la palabra griega que se llama kurios. Significa uno que tiene toda autoridad, dominio, y me quitó todos los derechos. Eso es cada vez que nosotros decimos Señor a Jesús, Él no lo ve, ni lo entiende, ni lo recibe como tú y yo lo estamos diciendo, que es Señor por Señor. Decirle a Jesús Señor, tú estás en el trono de mi vida y ya yo no tengo derechos, porque cuando yo los tuve, los hice mal. Y yo me tuve que arrepentir de eso y salirme de mi trono. Pero una vez hacemos eso, nos le quedamos al lado. Y es así como que tú estás ordenando las cosas, en las manos, así como que tú estás haciendo algo. No, eso no, Señor, déjame eso quieto ahí. Sigue haciéndolo, Juan. No, pero Señor, vamos a hacer algo. No te me metas en la cartera, déjame la cartera quieta.
Sigue ordenando las cosas. No, es que esa muchacha me gusta, no te metas en las relaciones mías, me gusta ese... Sigue ordenando las cosas. Señor, no, bendito, déjame eso ahí, yo me encargo de eso, yo lo hago. Acuérdate, tú conoces mi corazón. Tú estás en... Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero le decimos, Señor. Uno de los textos más espeluznantes que hay es Mateo 7:21. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apartado de mí, yo no los conozco. Eso es espeluznante. Porque mira, el impío es impío, y si el impío muere, sabe que se pierde. Pero el que cree que es salvo, y porque ha tenido alguna experiencia que llama del Espíritu Santo y no ha cambiado y le llama al Señor, pero cree que así se va para el cielo, eso preocupa. Porque el impío es el que tenemos que ir a buscar y alcanzar. Pero el impío sabe que es impío, hermano. Es el que cree que está bien y no está. Porque se levantó de su trono, pero quiere controlar qué se quita, qué se pone, cuándo, cómo, dónde. Porque todavía, aunque nos arrepentimos, no hemos entendido en el proceso de santificación que cuando le decimos al Señor y hemos sido bautizados por Él, no tenemos derecho. Eso a nosotros nos choca, no nos gusta. Porque, y más en estos días donde lo que se predica es que tenemos derecho. Señores, realmente no estar ni así. Esto es un progreso. Señor, realmente es el así. Eso era lo que decía Juan el Bautista. Yo no soy ni digno de desatarle la sandalia llena de fango. Cuando nosotros lleguemos así, realmente le estamos diciendo a Él y reconociendo que Él es el Señor. Te puedes sentar, Jesús. Es intenso. El mensaje va a ser intenso. ¿Cuántos están gozando? Ahora, Jesús nos sumerge. El bautismo incluye sumergirnos en el Espíritu. Jesús es el que lo hace. Ya dijimos que todo proviene de Él. La palabra bautizar significa sumergir. Eso es lo que significa la palabra. Fíjate que cuando se habla del bautismo, primeramente le dije que lo decimos mal, decimos bautismo en el Espíritu, y es bautismo con el Espíritu. Así fue que dijo Juan el Bautista. Dijo, Él es el que lo bautizará con el Espíritu Santo. Fíjate que ese Él es importante porque lo hace personal, una persona, no un algo, sino un alguien. Con el Espíritu Santo. Eso es un pronombre ahí. Ese Él lo hace personal, no un algo. Eso no es un artículo neutro. Eso le da persona. Es una persona. Con esa persona, quien es Dios mismo. Entonces Jesús, que es el que tiene en la obra redentora esa función en la Trinidad, es el que lo hace. Él sumerge a los que creen en Él, atraídos por Él, siendo convictos por el Espíritu, liberados por el Espíritu, siendo nacidos de nuevo por el Espíritu, y los sumerge, los bautiza. Pero a veces creemos que es que eso viene del cielo de fuego así y me cae encima.
y se vuelve una experiencia únicamente y no una condición de vida, como Juan el Bautista, que vivía diferente, vestía diferente, hablaba diferente y tenía un sentido de humillación y de reconocimiento de sí mismo diferente. Fíjate que él está hablando de eso cuando están los fariseos y los escribas, que no estaban bautizados con el Espíritu y se creían los más grandes. Porque la religión sin Espíritu Santo enorgullece. Te lo voy a repetir. La religión sin Espíritu Santo enorgullece al hombre, porque el hombre se cree que es bueno. Se cree que es mejor que nadie, que es más santo que nadie. Nada se compara a tu santidad, Señor. Nada. Ahora, la Biblia habla de que el Espíritu Santo se ha derramado. Han habido momentos en que la Biblia habla que se derramó el Espíritu. Sí, se derrama el Espíritu. Pero mira lo que pasa cuando la Biblia usa la palabra se derrama el Espíritu. Se derrama el Espíritu no es usado como nosotros lo vemos, que es que yo derramo agua por encima. No, eso significa que cuando se derrama el Espíritu es de tal manera que me inunda todo. Significa que como quiera estoy sumergido. Siempre lo va a hacer desde la misma condición y de en la misma perspectiva. No es un derramamiento, es que sí se derrama, pero es para llenarlo todo y sumergirme. Es como si tú coges agua y lo llenas en un estanque. Tú estás derramando el agua, pero es para qué, sumergirlo, para mantenerlo sumergido. No es algo que ocurre independientemente. ¿Me sigue? Ahora bien, entonces, cuando el Espíritu Santo, el Señor nos inmerge, nos sumerge en el agua, es para envolvernos todo en Él y toca todo lo de nosotros. ¿Qué ocurre cuando tú estás en la playa y te sumerges bajo el agua? No hay nada de tu cuerpo que quede sin que eso tenga un toque, te toque. Tú te puedes meter hasta los tobillos, el agua te está tocando los tobillos. Te metes hasta las rodillas, Pero cuando ya tú te sumerges hasta el pelo, todo, no hay nada en tu cuerpo que quedó a la superficie, que quedó expuesto. Eso es lo que pasa con el bautismo del Espíritu Santo. Afecta todo lo nuestro, no algo. Lo que pasa que como a veces vemos que el Espíritu Santo es algo, no entendemos la relación personal y el ministerio del Espíritu Santo en la Escritura. Vemos al Espíritu Santo como si fueran niveles en mi vida y que yo debo alcanzar otros niveles. Por eso todavía hay gente que, siendo llenos del Espíritu, dicen que el Señor los llene del Espíritu. Ya tú estás lleno. Pastor, ¿y por qué no lo siento? Porque hay pecado. Y cuando hay pecado, el Espíritu Santo, en vez de trabajar contigo en esa área de ese gozo, de esa efervescencia, de ese fuego, tiene que santificarte a ti y a mí. Porque Él es santo. Y lo primero que Él va a hacer en nosotros es santificarnos. No es ponernos a hablar lengua. No es hacernos brincar. No es hacernos correr. Es santificarnos. Porque Él es Dios santo, santo, santo. Y cuando nosotros lingadicemos, o cuando nosotros nos aflojamos, o cuando nosotros estamos pasando por alguna batalla y nos sentimos con esa debilidad, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos vivifica, el Espíritu Santo nos ayuda, porque eres el Paracleto. Pero cuando esa flojera y todo eso a causa de pecado, el Espíritu Santo tiene que santificar, porque Él vino con el que quita el pecado del mundo. Él no va a trabajar independiente nunca. Hay veces que se dice por ahí, es que tú tienes que sumergirte en el Espíritu. Quien te sumerge es Cristo. Ahora,
¿por qué a veces decimos eso así cuando lo miramos en la vida práctica cristiana? Pues porque todavía estamos al lado del Señor. Todavía estamos diciéndole a Él qué queremos que Él haga y qué no. Todavía no estamos postrados. Todavía no estamos como Juan el Bautista. No soy digno de desatarle la correa del zapato. Todavía sentimos eso. Hay gente que no ha tomado decisiones aquí porque está al lado del Señor. O todavía están todavía en el trono de su vida. Están todavía aquí. Han oído el Evangelio, les gusta el Evangelio, simpatizan con el Evangelio, pero yo sigo en mi trono. Mira lo que dicen: yo no dejo este trono porque yo no quiero ser hipócrita. Porque si yo me paro del trono y se sienta a Él, después yo voy a querer volver. Y como yo sé que Él no se va a levantar para que yo me siente, pues yo me quedo aquí. Y pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4. Mira, pero busca de Dios cuando yo bregue con esto, cuando yo me sane de esto. Y eso es como decir que tú lavas el carro en tu casa y después que lo tienes bien lavado, bien brillado, lo llevas al car wash. Hay gente que quiere ese tipo de relación. Cuando yo me limpie voy. ¿Para qué vas a ir si ya te limpiaste? Entonces la gloria sería tuya, no de Él. Sería yo acercarme a Jesús con un orgullo religioso. Todavía estoy en el trono. Yo sé que usted no había visto esto del bautismo del Espíritu Santo así. Porque lo que creemos que es la manifestación externa nada más de la bulla y todo eso. Gloria a Dios. Pero mañana vamos a seguir hablando de esto. No he terminado, pero le quiero adelantar algo. El tema de mañana se llama Desenredando el Enredo. Para que eso es para que ya tenga un preview. Es un trailer. Para que haga calendario y venga. Se llama Desenredando el Enredo. Mañana es que esto se va a poner bien bueno. Tempranito a las 8. Vengan ayuno para que se desenrede todo el enredo. Amén. Porque a veces lo que nos tiene enredado es la mucha comedera y el mucho Netflix, el mucho control remoto aquí en la panza y cosas. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora, el bautismo representa todo lo que el Espíritu hace por nosotros. Todo lo que el Espíritu hace por nosotros. ¿Cuáles son esos efectos? Ya le he dicho algunos. Mucha gente cree que el bautismo del Espíritu Santo es como una segunda bendición que se recibe después que uno ya tiene el Espíritu. Mucha gente cree que sí, cuando Cristo te salva, tú eres lleno del Espíritu, pero el bautismo del Espíritu Santo viene después y es otra experiencia. Mucha gente cree eso, pero no. Porque cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, que ya Cristo te sumergió en Él, no hay más que sumergirte. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso se refresca, que eso se renueva, que eso durante la vida cristiana, ese proceso va con nosotros llevándonos a una madurez. Y eso sí se experimenta, eso sí se siente. No es que nos deja sin ningún tipo de emoción, porque está todo el ser nuestro tocado. Pero aquí donde está el asunto. Cuando la emoción se descontrola a nombre del Espíritu, eso hay que madurarlo. Porque el Espíritu Santo sí va a tocar todo lo nuestro, aún tocando nuestra emoción, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser. Estamos sumergidos, ya se lo dije, todo. Recuerda que es el Señor, el que está en nuestro trono, el que hace eso, nos bautiza. Entonces, todo lo nuestro, Él lo conoce y todo lo nuestro está involucrado.
Pero entonces, ¿qué pasa? Hay veces que cuando esto no se tiene claro, lo del bautismo del Espíritu y cómo trabaja el Espíritu, ahí es donde muchas veces nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra mente, nuestra voluntad, que todavía está ahí trabajando Dios con ella, se nos adelanta y se descontrola. Pero nosotros, que somos cristianos, muchas veces lo que decimos es: esto fue por el Espíritu o a nombre del Espíritu o qué sé yo del Espíritu. Y no es así. Eso significa que esa parte de nuestra vida que el Espíritu Santo está trabajando, la está trabajando. Pero lo que pasa es que cuando nuestra emoción se nos adelanta y se manifiesta, se deja ver, porque el Espíritu Santo la está trabajando, estamos todavía, como yo le decía ahorita a Juan, no, esa parte no, déjame bregarla a mí. Yo me autocontrolo. Y eso no funciona así. El Espíritu Santo es quien ordena, controla y pone el estándar en la vida de nosotros. Porque acuérdate que el Espíritu Santo también nos va a usar a la manera que Él quiere, en los dones que Él quiere y cuando Él quiere. Y aquí diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes edades, diferentes culturas, diferentes maneras de ver la vida. Pero cuando se trata del reino de Dios, lo que hay es una óptica, lo que hay es un espíritu, lo que hay es una palabra, lo que hay es una fe. Que todo ahí es donde tenemos que aprender a hablar ese lenguaje, el lenguaje divino. Y eso es parte del discipulado. ¿Cuántos hablan aquí español? ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan quizá otra lengua? Chino, alemán, francés. Ay, yo no. Mira, yo subí la mano, yo no. Yo hablo español y malo, inglés peor. También. Pues yo estoy aprendiendo. Sabemos ese idioma, pero aquí todos estamos aprendiendo un idioma, y es el idioma del cielo. Tenemos una ciudadanía en esta tierra, pero todos somos ciudadanos del cielo. Tenemos una herencia en esta tierra, pero nuestra herencia es en el cielo. Pasa que nosotros nos hablan de cielo y decimos, uff. Es más, hay gente que ni lo cree. Hay gente que dice, ven acá, yo tanto tiempo y tanta iglesia, y si después todo esto es mentira, a ver. Y si todo esto es mentira, yo te voy a utilizar eso mismo al revés. Y si es verdad, y tú te lo pierdes. Nos vamos por esa misma lógica, porque eso es lógica humana. Eso es lógica. Y hay gente que quiere aplicarle lógica a la fe. Y dice, ven aquí, después que yo hago todo esto y tanto que se me dice, y todo esto es mentira y no hay cielo, ni rastro, ni nada. Y yo después en la iglesia allí, yo sentado allí. Pues nada, saliste bien. Porque si esto es lo único que nos toca vivir, pues estás bien. Gloria a Dios. Pero ¿y si es verdad? ¿Cómo se dice, se predica? Ay, pastor, me estás poniendo duda. No, es que se te afirme la fe. Porque con la fe no se hace lógica. Yo prefiero buscar y buscar creyendo lo que Dios dijo que dejar de buscar, porque mientras busco no veo, y como no veo, ahora dudo. Y si el diablo te mete esa duda, me mete esa duda, y dejas de buscar, y después todo esto era cierto, va a haber un crujir de dientes y lloro, dijo Cristo. Pero ya no habrá tiempo, ya no se podrá dar
para atrás. El momento es ahora. Para ser sumergido en el Espíritu, hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de nuevo por el Espíritu. Cada necesidad espiritual que tú y yo tenemos, antes y después de la conversión, escucha, antes y después, es suministrada por Cristo, sumergiéndonos en mayor o menor grado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que te dije ahorita, que aún sentado en este trono de nuestra vida, Él trató con nuestro corazón para guiarnos al arrepentimiento. Eso es la necesidad espiritual antes de la conversión. Él nos lleva a la conversión y después de la conversión siguen habiendo necesidades y Él sigue siendo quien nos ayuda. En otras palabras, si tú naciste de nuevo, pastor, ¿y cómo se evidencia eso? Porque usted lo dice, porque yo me lo creo, porque a mí me lo han dicho. Hay unos aspectos fundamentales. Hay 4 aspectos fundamentales que te dan evidencia que has nacido de nuevo. Específicamente. El número 1, el Espíritu Santo te da una vida nueva. Te hace nacer de nuevo. Mira, hay un pasaje en la Biblia que no me voy a detener mucho, una historia, debo decir, no me voy a detener mucho en ella, que es tipo de esto que le voy a hablar. No porque uno viva o goce de una bendición, significa que uno tiene aprobación del que bendice. Yo lo voy a repetir. No porque tú y yo gocemos de una bendición, significa que el que bendice, que es Dios, nos aprueba. El que es aprobado por Dios es aquel que obedece a Dios y vive la vida nueva en Dios. Te voy a traer esta historia. Lot y su familia vivían una bendición en Sodoma y Gomorra. Fíjate que era rico, tenía todo lo que quería, tenía familia y no vivía moralmente como aquellos sodomitas que vivían allí. Y lo tenía todo. Era tan rico y tan rico que por asuntos de riqueza y de posesiones fue que se separó del tío Abraham. Le creció tanto la compañía, le creció tanto el negocio, le creció tanto su herencia, le creció tanto su patrimonio, que él le tuvo que decir a Abraham: ya no hay pasto para tanto vaca aquí. Tú tienes mucho, yo tengo mucho, ¿qué vamos a hacer? Y Abraham le dijo, él, siendo más joven, prefirió que el tío, que fue quien lo ayudó, se fuera para el monte, y él escogió el valle de la llanura del Jordán, donde estaba Sodoma y Gomorra, porque allá era fácil pastar. Y dejó al viejo subiendo y bajando el monte. Pero eso le costó a él, porque en ese valle prosperó más todavía. Tenía la bendición, lo que se le llama bendición. Pero esa bendición cegó el corazón de su esposa y de sus hijas, que sin él saberlo, cuando él y la esposa se iban a la cama, ellas estaban viendo porno y viendo cosas en el cuarto. Estoy parafraseando. Se eran unas pervertidas. Mientras él estaba allá, las nenas estaban por allá viendo en los celulares basura, en los TikTok y en las porquerías estas que ven, llenándose el cerebro de porquería. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el día del juicio y Dios dijo: yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra, su pecado llegó a mis narices. En otras palabras dice, Dios dijo, eso apesta. Se lo está diciendo a Abraham.
Abraham intercede. Señor, si hubieran 50 justos. Él le dijo, no lo hay. Ya yo escalvé eso, Abraham. Acuérdate de Lot. Manda ángeles. Le dice, sal de aquí, que viene fuego con azufre. Arranca. Eran tan pervertidos aquella gente que vieron los ángeles, se manifestaron los ángeles, y querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Los ángeles le dieron contra el piso. Sale Lot, sale la mujer, sale la nena con el celular, viendo OnlyFans y todas esas cosas. Alaba. Y le dice, corre y no mires para atrás. Y veces que la misericordia te la dan, pero con condición. No, usted no me está oyendo. La misericordia llega, pero llega a veces con condiciones. Creemos que misericordia es free will. ¿Por qué es misericordia? Hay misericordia con condiciones. Sal, eso es break. Te estoy dando el break. La misericordia que corra, pero no mires para atrás. Hay una condición. Sale corriendo, pero la doña le acababan de regalar un juego de cuarto nuevo. Dejó el set de olla caro que me habían regalado. Dejé el carro nuevo en la marquesina. Se me quedó tanto tiempo que yo esperé por ese diamante y se me quedó en la gaveta. ¡Ay! El vestido nuevo. Ay, Dios mío, tanto que los trabajó y ordeñó vaca y... ¡Ay, mis zapatos! ¡Ay, mi vestido! ¡Ay, mis carteras! ¡Ay, lo que fuera! La bendición, miró para atrás. ¡Pum! Estatua de sal. Todavía está allí. No saben ya ni dónde está porque está en piedra. Esa se paralizó, pero paralizada. Se volvió estatua de sal. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Que uno puede estar en la bendición y no ser aprobado por Dios. Mira lo que Cristo dijo. Que la lluvia cae sobre la tierra del bueno como del malo. El malo coge bendición también. Porque si tú eres granjero y yo soy granjero y nos llueve a los dos, ¿qué diferencia hace si tú eres bueno o yo soy malo? Los dos estamos siendo recipientes de la bendición. Dice que el sol sale para los buenos como que sale para los malos. ¿Verdad que sí? Entonces, hay una gracia común. Hay una gracia que toca a todo el mundo, que toca a todo el mundo. Y esa es la bendición. Pero eso no significa que haya aprobación. ¿Quién es el aprobado? El que obedece. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No es que yo lo diga que lo amo. No es que yo le diga que Él conoce mi corazón y sabe que yo lo hago. Eso dijo Pedro. Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Eso es viejo. Pedro mismo le dijo eso. Porque el Señor le daba el mismo mandamiento. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Él lo lleva al llamado, Él lo lleva al sometimiento, Él lo lleva a que reconozca, Él lo lleva a que Él ya tiene un propósito en esta tierra. No es el que Él quería, no es el que Él decía, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, eso es evidencia de que han nacido de nuevo, una vida nueva. En bendición, mucha o poca, porque la bendición de Dios no se cuantifica. La bendición de Dios califica, no se cuenta, te califica, no se cuenta. Pero por ahí hay un evangelio que dice, cuenta tus bendiciones.
En inglés, count your blessings. Cuenta tus bendiciones. ¿Cómo? Si la bendición más grande yo no la puedo contar, fue que el Cordero de Dios vino a quitar mi pecado y me bautizó en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a cuantificar eso? No hay plata, no hay diamante, no hay oro, no hay nada. Hello. 2. El Espíritu Santo nos hace no solo triunfadores, sino también vivificantes. Mira lo que dice en Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Oiga eso, Cristo lo que dijo. El Espíritu no solo nos hace vivos, nos da una vida nueva, sino que también nos vivifica, nos intensifica esa vida. Él fluye de adentro hacia afuera como una fuente que rebosa. Él nos da una vida nueva, pero Él también esa vida nueva nos la vivifica. Oiga eso. 3. El Espíritu Santo testifica de Jesús. Juan 15, 26, Cristo dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, mira la Trinidad ahí. Cristo hablando, el Consolador del Espíritu, y dice del Padre, el Espíritu de verdad, para que no haya duda, Él lo dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese texto le vuela la mente a uno. El Espíritu cuando venga va a hablar de mí. Él procede del Padre, pero Él cuando venga del Padre habla de mí. Todo unido, porque es Dios, una sola persona. Es un solo Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3 dice eso. Nadie puede decirle al Señor, a Jesús Señor, como ahorita lo ilustramos aquí, sino es por el Espíritu. Entonces significa, pastor, que lo que le digan Señor, Señor, y en aquel día se pierdan. Sí es posible decirle al Señor, Señor, sin el Espíritu. ¿Y cómo ocurre eso, pastor? Porque la gente se enreda con esto del Espíritu. Y hay otro espíritu, que es el espíritu inmundo, el espíritu de Satanás, que engaña a la gente en ese error. Si el diablo logra enredarte la mente en cuanto a qué obra y quién es el Espíritu Santo, es lo mismo que te está engañando en cuanto si te tuerce al Padre y al Hijo. Lo mismo. Hay gente que entiende mejor el asunto del Padre, hay gente que entiende mejor el asunto del Hijo, pero hay gente que no entiende el asunto del Espíritu Santo. Y el diablo lo sabe y dice, pues por el Espíritu Santo los enredo, porque es el mismo Dios. El diablo sabe eso. Y lo que nos hace es que nos fragmenta la deidad en la mente. El diablo es una criatura asquerosa, cruel y mala. Él no respeta. Tú no lo viste en el huerto del Edén que él le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Él se atreve a desafiar. En la misma tentación de Jesús en el desierto, porque él dijo, se encarnó en hombre, es hombre, aquí es cuando más vulnerable lo voy a agarrar, y tiró la de él. Se le acercó a Jesús, le ofreció, le pidió adoración. Hermano, una criatura caída que hace eso al Cristo de la gloria, ¿cuánto más va a tratar contigo y conmigo? Entonces, si Él nos tuerce el asunto y el tema del Espíritu Santo, nos enredó completo con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios.
Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien pone eso en tu corazón y te da esa convicción y esa fe. Cuarto, y ya, Juan 16, 14 habla de que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y es lo otro que da evidencia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. La obra del Espíritu Santo, que todo lo integra, es hacer que veamos a Jesús como alguien magnífico. Eso es otra evidencia de que naciste de nuevo, cuando Jesús es lo más magnífico y lo más grande para ti y para mí. Tú eres digno, tú eres grande, poderoso. Cuando cantamos, no tengo otro anhelo más que tú. Por eso yo, cuando cantamos a veces esas canciones, yo le digo, hermano, cante con entendimiento, escuche lo que está diciendo. No se deje llevar por la melodía, es muy bonita. La música acompaña lo que se está diciendo. Y eso se tiene que expresar con el corazón y en el espíritu. Eso es adorar en el espíritu, siendo dirigido por el espíritu. ¿Ok? Entonces, termino. La razón principal porque necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, la razón principal es para que Jesucristo en cada parte de nuestra vida sea glorificado y sea el Señor. Dese cuenta, si hay áreas de nuestra vida que todavía estamos luchando, no la estamos luchando solo. El Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros, ayudándonos en esa batalla. Pero ¿sabe por qué todavía tenemos la batalla? Porque no hemos rendido esa área al Espíritu Santo todavía, la estamos luchando. Cuando nosotros decimos tengo lucha, es una lucha que yo tengo en contra de Dios. Yo no lo hago con esa mente, pero eso es lo que tengo. Cuando yo me rehúso a algo que Dios me pide, yo tengo la lucha con Él. Cuando Dios me lleva a mí a situaciones donde está tratando algo conmigo que a mí no me gusta que me traten, y Dios me está con intención permitiendo que eso llegue a mi vida, es para Él tratar conmigo, para Él sacudir eso, para Él aumentar mi fe, santificar esa área de mi vida. Todas las luchas que tú y yo tenemos espirituales son luchas que tenemos para que Él no las santifique como Él las quiere santificar. Nada se compara a tu santidad. A la cante, diga algo. Es que tengo una lucha. La lucha es con Dios. Que esa área Él la quiere santificar y todavía no está. Me humilla, me avergüenza, me duele, no me gusta. Me acuerda a papi, me acuerda a mami, me acuerda aquello, me acuerda el otro. Chequéalo. Mira, chequéate. Como dicen por ahí los muchachos, chequéate. Pastor, ¿y en dónde yo me chequeo de verdad? En oración y en la palabra. Porque la palabra es la que me hace verme en el espejo. Uy, esto está aquí, espérate. Pero hay quien dice, por eso yo no la leo mucho, porque mientras más la leo, más me veo. Mientras más la leo, más me veo, me dijo uno. Yo le digo, tú no la lees porque no te quieres ver. Pues sigue feo. Yo le cerré la poesía. No la leo porque mientras más la leo, más feo me veo. O más me veo. Y le dije, pues quédate más feo. Y le di la otra estrofa.
Mientras más la lees y más vas a la presencia de Dios y más te ves en el rostro de la faz de Cristo, más el Espíritu Santo va a tratar contigo y conmigo. ¿Ves? Tu vida y la mía magnifica a Cristo en cada parte. Si no, es así. Hay que orar. Por un bautismo, por una profundidad. Ya que estamos bautizados, por una profundidad. Que esa área no salga a la superficie, esté sumergida. Quizás sea más útil describir el bautismo del Espíritu Santo como una condición en vez de una experiencia, como te dije. Tal vez nos debemos preguntar, en vez de nosotros preguntar, porque esa es la pregunta que hacemos, ¿estás tú bautizado en el Espíritu Santo? Porque esa es la pregunta que se hace. Nosotros debemos preguntar, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo? No es que si tú estás tú bautizado en el Espíritu Santo, has sido bautizado. No es lo mismo, tú has tenido una experiencia que se nos pregunte, tú tienes una condición, tú tienes unas características, tú tienes una vida, característica de haber sido bautizado, no de tú haber tenido solo una experiencia con el Espíritu Santo. Ayúdame aquí, Pedro. Si hay alguien que todavía está en la silla y hoy realmente se va a levantar de la silla, realmente, hoy aquí, en esta primera noche intensa. Si ya se levantó de la silla, pero está todavía al lado del Señor, diciéndole cómo vuelve a hacerlo, ¿no? Yo espero que al final de este intenso todos podamos progresar y mejorar y llegar a estar postrado y decir, no soy digno de desatar su calzado. A veces se nos dice, renuncia a tus derechos. Si Él es el Señor, ya no los tienes. Ya yo no los tengo. Si Él es el Señor. No es que tú renuncies. Es que cuando Él es el Señor, ya uno no los tiene. Eso es característico de uno que tiene la condición de haber sido bautizado con el Espíritu. Si realmente hoy nos vamos a levantar de la silla, pasa al altar y ya acaba con eso. Ya no hay tiempo que perder. Es tiempo de ir más hondo, más profundo. Ya estoy sumergido, pero necesito profundidad y lo sé. Mi oración ha sido a Dios que en este intenso, el que no sea salvo, y el que es salvo se profundice más. Se profundice más. Se profundice más. Que no busquemos una mera experiencia de un avivamiento de un ratito. Cuando el Espíritu Santo en mi vida
Dios me sumergió en el Espíritu Santo en aquel día. Yo no te digo que tú tienes que que te pase lo mismo, pero te voy a decir en 30 segundos qué me pasó a mí. Estuve literalmente de 4 a 5 días llorando. Y no era de pena, no era de dolor. Cuando miraba a la gente, Dios me dejaba ver su dolor. Y eso me comenzó a doler a mí. Eso a mí no me dolía. Yo era bien cruel. Y de momento comencé a ver la gente y miraba a la gente y me daba un dolor. No era lástima, era un dolor. Y lloraba y no me podía contener. Y yo decía, ¿qué me pasa? Y yo me secaba así las lágrimas, me escondía y yo decía, y me daba como hasta coraje. Y decía, ¿qué me pasa? Me he puesto como muy blandito. Yo tratando de... No es eso. Es que el Espíritu Santo, cuando Dios te bautiza en Él, lo primero que te da a ti es un concepto y un sentido de lo que es el amor diferente. Ya uno no se ama uno mismo. Ya uno no empieza a amar al otro. Ya uno empieza a ver a Dios diferente. Ya uno empieza a amar a Dios. Yo te hago un llamado, el llamado está abierto. Gloria al Señor.